Compañeras, compañeros, hace su ingreso la compañera presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista, compañera Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos a este acto en conmemoración de la resistencia peronista a 69 años de aquel 9 de junio en memoria por los hechos ocurridos en el año 1956. Recordamos que este acto es la primera vez que el Consejo Nacional del Partido realiza este homenaje a quienes dieron la vida por la patria y por la justicia social. Seguidamente vamos a estar escuchando la palabra del consejero del Partido Justicialista Nacional, el compañero Leonardo Grosso. Bueno, compañeros, compañeras. Esa es toda la banda del homenaje a los fusilados de Suárez. Toda la banda del homenaje a los fusilados de Suárez. La verdad que, Cristina, ese es un momento muy emocionante para todos. Gracias por esto. Nunca pensamos, ¿no?, que se iba... Hoy ponemos los fideos. Que estamos todos y todas. Quiero arrancar este homenaje a los compañeros fusilados de José León Suárez y a los compañeros fusilados y asesinados en otras oportunidades, saludando a una compañera que no está, que en principio la idea era que hable Berta Carranza, la hija de Nicolás Carranza. Berta ahora está internada, está bien, pero está internada, está su hija y acá están todos los familiares y las familiares de los compañeros. Berta tuvo la idea, porque Berta nos agarró en un acto que estábamos con Guado ahí en San Martín y nos dijo... El 24 de marzo. No, fue un acto... Sí, exacto. Sí, mira, Cristina sabe más de los actos que organizo yo que... Es verdad, Cristina. En ese acto, Berta dijo, ¿sabés que nunca el Consejo del Partido Justicialista, en 69 años de homenaje y de historia, hizo un homenaje a los compañeros? Y bueno, tenía que llegar Cristina al Partido Justicialista para que ese homenaje se haga realidad. Acá estamos. Cuando Berta dijo eso, dijimos, tenemos una cita con la historia. Pero bueno, la coyuntura también nos dio una doble cita con la historia, ¿no? En este momento, que es estar acá bancando a Cristina, que es estar acá bancando el Día de la Resistencia Peronista, porque este es el Día de la Resistencia Peronista, demostrando también algo que la historia lo cuenta todos los días, que es esta canción que decían recién los compañeros, que a pesar de las bombas, de los fusilamientos, cuando la dictadura, cuando los gorilas, cuando Aramburu, Rojas pensaban que terminaban con el peronismo volvía a nacer y se empezaba a organizar la resistencia peronista.
Porque el peronismo, compañeros y compañeras, es como los ríos. No se detienen, siempre buscan su cauce y no hay nada que los pueda detener. Corrió mucha agua debajo del puente, decíamos el otro día con los compañeros, y esa resistencia logró que Perón vuelva a la Argentina. 18, 19 años después. 18 años después volvía la democracia y Perón volvía a la Argentina, porque como dijo Cristina el otro día, los pueblos y los líderes siempre vuelven, aunque a los gorilas no les guste, los pueblos y los líderes siempre están volviendo. Y la ironía del destino, 69 años después, estamos acá conmemorando ese Día de la Resistencia y hoy más temprano hubo una reunión con algunos compañeros y estábamos charlando. Y en ese salón iba a estar la muestra que nos desbordó el acto y estaba la muestra fotográfica y yo veía cómo la cara de los compañeros y los compañeros fusilados observaba esa reunión donde empezamos a coordinar también esta nueva resistencia. Y esto... uno de los preceptos de la resistencia peronista era que tenían que coordinar todos los sectores del peronismo o del campo popular. Y bueno, miren, acá estamos casi todos los sectores del peronismo y el campo popular para coordinar la resistencia, porque no vamos a permitir una vez más que la proscripción y la prohibición y la limitación de la democracia sea una política, qué poco novedoso, ¿no? Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Cuando Aramburu y Rojas creían que nos habían matado, nacía algo más fuerte que era esa resistencia peronista. Hoy, acá, estamos con Cristina, que es perseguida, que es difamada, que ahora la están intentando proscribir. Y nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron los compañeros en la historia y que siempre hizo el peronismo y que siempre hacen los ríos, que es buscar el cauce para darle la salida política a esta situación. El general Valle, y lo vamos a encontrar, compañeros, porque si este pueblo fue capaz de generar los liderazgos que generó, entre ellos vos, si este pueblo fue capaz de generar y sintetizar esos liderazgos, y esos capítulos de la historia, siglos construyendo derechos en la Argentina. Perón, Evita, Néstor, Cristina. ¿Ustedes se imaginan que este tipo que tenemos hoy en la Casa Rosada va a poder contra toda esa historia? ¿Ustedes se imaginan que el pueblo argentino es algo parecido a lo que ese tipo muestra por las redes sociales? No, compañeros, no nos han vencido. Nos vamos a organizar y le vamos a encontrar el agujero al mate para sacarnos de encima esta pesadilla. Intentaron de todo, Cristina. Tengo un machete acá porque, bueno, por supuesto, no nos imaginábamos que iba a pasar este acto y, bueno, tengo un machete acá que me voy. Intentaron hacer de todo, ¿no? Siguen intentando, hace unos años hasta intentaron asesinar a Cristina. Y Cristina está acá dando el ejemplo, poniendo el pecho, como lo hicieron los compañeros fusilados de José León Suárez, los compañeros fusilados de otros rincones de la Argentina, como lo hicieron los compañeros detenidos desaparecidos, como lo hicieron generaciones y generaciones de militantes que veo acá, desde los que ya peinan canas o ya no peinan muchas canas, hasta los más jóvenes que dieron su vida para construir este proyecto de país. ¿Y saben por qué seguimos caminando? Porque tenemos ejemplos como ustedes y como vos, Cristina, que todos los días nos obliga a levantarnos para ver qué hacemos para que nuestro país esté un poquito mejor, para que nuestro pueblo esté un poquito mejor. De eso se trata la militancia. Me encantó eso de que no somos solo políticos electorales, ¿no? No solo somos militantes electorales, somos militantes políticos, poder ver la historia con perspectiva. Estamos en una encrucijada histórica, nos están queriendo arrinconar. Al bravo pueblo argentino lo están queriendo arrinconar cuando entre sus filas tiene a los mejores y las mejores jugadoras. No lo van a lograr, compañeros, creámonosla un poquito, salgamos a la calle, organicemos lo que tenemos que organizar, hablemos con la gente, demos la discusión del modelo de país que nosotros creemos que hay que llevar adelante en la Argentina. Estos tipos están destruyendo todo.
El general Valle, acá está la nieta, el general Valle en su carta final, cuando le anuncian que lo van a fusilar, dice, miren, ni toda la crueldad, ni todo el oprobio que ustedes van a generar conmigo y con los compañeros y con los fusilados va a poder tapar la porquería que están haciendo a la Argentina, el daño que le están haciendo al pueblo argentino. Y esto es lo mismo. Más tarde que temprano va a aparecer a la luz el daño que esto... Más temprano que tarde va a salir a la luz, más temprano que tarde, va a salir a la luz lo que están haciendo en la Argentina, compañeros y compañeras. Y entonces nosotros tenemos que estar juntos, tenemos que presentarle una alternativa a nuestro pueblo, tenemos que estar organizados, tenemos que estar movilizados en la calle defendiendo a Cristina y a lo que creemos que hay que hacer en la Argentina. Compañeros, vamos para adelante, vamos a construir esa Argentina que nos soñamos. Tenemos una historia impresionante de resistencia y de militancia, impresionante de militancia y de resistencia. Abramos ese proceso en la Argentina, abramos ese proceso, resistamos a estas políticas de hambre, no pasarán si nos organizamos entre todos, construyamos esa patria que soñamos, porque además de todo lo podemos hacer, por nuestro pueblo, por nuestra militancia y porque la tenemos a Cristina. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero. Seguidamente escucharemos al hijo del capitán Jorge Miguel Costales, fusilado un 10 de junio en el partido de Lanús. Junto a otros familiares vienen llevando hace años los homenajes a sus familiares y manteniendo viva la memoria. Lo escuchamos a Jorge Costales. Que repita quién va a hablar porque no se escuchó bien, por favor. Vamos a escuchar ahora a Jorge Costales, que es el hijo del capitán Jorge Miguel Costales, fusilado un 10 de junio en el partido de Lanús. Junto a otros familiares, vienen llevando a cabo hace años los homenajes a sus familiares y manteniendo viva la memoria. Ahora lo escuchamos a Jorge Costales. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a los familiares, a Berta básicamente, que fue la que me forzó a que la reemplace. Berta es una hermana de la vida. Nosotros que tuvimos la misma situación somos hermanos de la vida. Somos hermanos de la desgracia también. Pero de la vida también, de la vida también. Yo creo, tal vez no tenía nada preparado, pero creo que nuestros padres hoy están todos en el cielo mirando esto. Y deben estar orgullosos, orgullosos. El peronismo a lo largo de su historia ha perdido muchísima sangre. En el 56, en el 55 con el bombardeo. En el bombardeo era una plaza que no tenía carnet de peronista. Bombardeo era una plaza completa que había de cualquier partido. Fue la primera pérdida de sangre, el 56, la década del 60, el 70. ¿Y qué nos une a veces cuando nos juntamos con los chicos del 70? Del 70, los hijos del 70. Yo también me equivoco. Pero Emilio es hijo del 70. Emilio es hijo del 70. Nos une desde lo afectivo la ausencia. Pero también nos une el reconocimiento de nuestros padres y nuestros familiares. Era difícil para mí hoy preparar algo. Tengo un ángel de la guarda que a veces me ilumina y me hace decir cosas, algunas que están desubicadas con la de recién. Y quería hacer un pequeño raconto para no irnos muy lejos de lo que fue el movimiento 9 de junio. El movimiento 9 de junio fue un movimiento que se gesta a raíz de un grupo de civiles y militares que en el septiembre del 55 va preso. Cristina recién me preguntó cuántos años tenía. Tengo 69. Hoy se cumplen 69. Tenía 7 meses. Mira. Cuando, no quiero hacerlo en el personal porque acá hay muchas historias, ahí en la Carrancita nació posterior y ella es Susana era la más grande, Susana que nos unió, Soledad su hija, nos unió a nosotros allá por en la década del 90. En esa época
En el 55 caen presos un montón de civiles y militares que los esconden en un barco que se llama Washington, que está a 1 kilómetro del puerto de Buenos Aires, y los marinos dicen Rada, y ahí estaban todos detenidos. Valle, Tanco, Framini, civiles y militares. Y ahí empiezan a ver todas las atrocidades que estaba haciendo la Revolución Libertadora y empiezan a pergeñar una revolución que no es una revolución. Los trataron de subversivos en el 56. Los que habían subvertido el orden era la Revolución Libertadora. Pero bueno, los medios... Siempre los medios. Los medios. Algunos sectores de partidos políticos. Hay un dirigente político, no voy a nombrar, que dijo se acabó la leche de la clemencia. la leche de la clemencia. Lo nombro yo, no importa. Sí. Y bueno, nosotros hemos crecido y nos hemos unido los familiares tratando de reivindicar la memoria de nuestros padres. Y una de las cosas que me pone contento hoy y que me emociona es ver muchísima juventud, porque quiere decir que, como dice la marcha, no nos han vencido. Y nuestros padres, cuando lo hemos hablado, llevamos más de 30 años haciendo homenajes, nuestros padres seguramente no se conocían. Los militares, de los civiles, los que mataron en Lanús, los que mataron en José León Suárez, los militares de La Plata. Algunos se conocían, pero la mayoría no. Pero todos se unieron por la misma causa. Es un momento de reflexión para esta época que no nos podemos desunir. Le decía un referente amigo hace poco, que estoy por cumplir 70, todavía estoy más viejo, más choto, me emocionan mucho más las cosas que cuando era más joven. Y decía, yo quiero volver a ver el peronismo del poder. Y tengo 70. Y lo quiero volver a ver por la memoria de nuestros padres, y por el bienestar del pueblo argentino. Y como última cosa, Néstor Kirchner, su primer acto político lo hizo el 9 de junio del 2003 en la Casa de Gobierno con todos nosotros. Con todos nosotros. Tenía 15 días, 20 días de gobierno. Y no, es que no se murió. Pero bueno, primero agradecer a Cristina como presidenta del partido por la sugerencia de Leo, que Leo persistente, no con Berta, en algunas comidas dijimos de hacerlo, y me parece que la expectativa nos superó, porque aparte de toda la gente que está acá adentro, que está rebalsando, hay mucha gente afuera. Y para nosotros como familiares, esta semilla que queda de saber, porque la historia es mucho más larga, pero que de saber, porque los de José León Suárez no fueron fusilados, fueron asesinados por la espalda. Los fusilados de la penitenciaría, hay algo paradójico, que en el predio donde hoy está el Hospital Garrahan, estaba la Escuela de Mecánica del Ejército, donde hay 2 fusilados, que fusilaron. En ese momento era un predio del Ejército, estaba la Escuela de Mecánica del Ejército, hay 2 oficiales fusilados en ese mismo predio. Ese mismo predio que hoy sufre, en las bases tiene sangre de militancia peronista. Agradecer, y seguramente me debo haber olvidado de un montón de cosas, pero me emociona y no puedo seguir. A continuación escucharemos la palabra de la presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Compañeras, compañeros, habla la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas.
Seguramente me han escuchado más de una vez decir que la casualidad no es una categoría política ni histórica, ¿no? Bueno, los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea de que la casualidad no es una categoría política. Y la verdad que el pasado 24 de marzo en San Martín, cuando organizaron junto a Berta, estaba Guado, y hay un videíto que Guado me mandó hoy donde Berta se emociona mucho cuando Guado le promete que el Consejo Nacional del Partido Justicialista este año, por primera vez en la historia, va a reconocer a los fusilados en los basurales de José León Suárez. Es increíble, 69 años después. Pero no es solamente una casualidad, sino que además nos permite hoy también desmistificar. Hoy que estamos recordando cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, un 9 de junio del 56, a militantes, a dirigentes sindicales. Y unos días después, el 12 de junio, ahora este próximo jueves, el fusilamiento del general Juan José Valle de Cogorno, en La Plata, y de otros oficiales del ejército argentino que fueron fusilados. ¿Y por qué digo esto? Ese 24 de marzo también estábamos recordando el golpe militar, porque en esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta, un fenómeno, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno. Bueno, no. Estas cosas pasaron en el país. Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista. El próximo lunes, 16 de junio, se conmemoran, sí, los 70 años cuando bombardearon aviones de la Fuerza Aérea Argentina y también de la Marina. Bombardearon la Plaza de Mayo un día hábil, no era una manifestación peronista, no, había argentinos y argentinas que transitaban como un día más allí. El golpe del 55 también, que lo vamos a conmemorar en el mes de septiembre, 16 de septiembre. Pero si queremos ir un poquito más para atrás, podemos empezar con el derrocamiento de Irigoyen y su encarcelamiento en la isla de Martín García. Hasta el abogado le metieron preso a Irigoyen. Espero que mi abogado no corra la misma suerte, pobre. Y él lo dejen en libertad. Pero bueno, nunca se sabe con esta gente. Al de Irigoyen lo metieron preso. Esta es la verdad de la milanesa. Y si quieren ir un poquito más para atrás, a los mentores periodísticos y políticos que quieren hacer convencer a los argentinos que por ahí no les gusta la historia, que esto empezó el 25 de mayo del 2003, podemos ir un poquitito más para atrás y podemos ir, por ejemplo, cuando degollaron al Chacho Peñalosa, ¿no? Y clavaron, después de haberse rendido, fue vencido en una batalla por el ejército mitrista, entregó las armas y lo mataron y lo lancearon. No solamente eso, le cortaron una oreja primero y la mandaron a San Juan como prueba de que había muerto, y después le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica en la plaza en Oltra. Y a su mujer, encadenada, le hicieron barrer la plaza de San Juan, humillación. Así que los que nos hablan de la grieta, que se hagan cargo de lo que hicieron en la historia argentina. Podemos ir un cachito más para atrás todavía. Y bueno, podemos hablar del fusilamiento de Dorrego, y si quieren ir más para atrás, con el nacimiento de la patria, cuando envenenaron a Moreno. En fin, a ver, en algún momento vamos a tener que discutir en serio la historia argentina, qué es lo que pasó, para que no nos sigan dividiendo inútilmente a los argentinos, porque estas divisiones, lejos de favorecer al pueblo, aún aquel que se siente antiperonista o antikirchnerista, finalmente termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen
el presente y el futuro de los argentinos, porque de eso se tratan estos hechos. Esconden la defensa de un modelo económico. Cuando se produce el golpe en el 55 y se derroca a Perón, lo que se quiere es terminar con un modelo de distribución del ingreso que no era aceptado por los poderes hegemónicos económicos en la Argentina. Tan simple y tan sencillo como eso. Perón se había negado a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Argentina no había firmado el acuerdo de Bretton Woods. Y lo primero que hizo el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora fue adherir al Fondo Monetario Internacional y ahí empezar un largo proceso de endeudamiento que, salvo interregnos muy breves, el del propio Perón, cuando retorna en su tercera presidencia y cancela un préstamo del Fondo Monetario, y el que se inicia en el 2003. Un proceso de endeudamiento que hoy aún no solamente persiste, sino que se acrecienta. Cuando venía para acá, estaba escuchando un nuevo préstamo con bancos privados del Banco Central de 2.000 millones de dólares para acrecentar reservas. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Estos hechos que hasta el año 76 protagonizó el partido militar y que había empezado ese partido militar con el derrocamiento de Irigoyen en el 30, luego sufre una mutación, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. La región se había caracterizado durante el conflicto este-oeste, comunismo, anticomunismo, con golpes de Estado. Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado, ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, no este que está acá, obviamente. Es el PJ judicial, digamos, ¿no? El que ya no los mandan a Panamá, a las escuelas de las Américas, a aprender a ver cómo se reprime o se organiza la represión, sino los mandan a cursos de derecho en Miami, en Washington, etcétera, etcétera. Pero es eso. Y bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento. Este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Así que en realidad lo que se están preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando sino en defensa propia. Y yo creo que es esta un poco la clave. Tenemos que entenderlo en clave de política económica y de cómo los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como lo hicieron en el 17, cuando pensaron que realmente después de toda la persecución, la estigmatización, el que habíamos perdido las elecciones en el 2017, estábamos terminados y acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien, pero como lo dije el otro día, tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo. No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atraviesa y atravesó la organización popular, nacional y democrática
en el curso de la historia, que seguramente los va a seguir atravesando, pero que también seguramente los vamos a superar, porque en definitiva siempre viene, el pueblo regresa, tal vez con distintos nombres, tal vez de distintas formas, pero en definitiva siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase, que seguramente va a pasar porque no nos van a dejar seguir otra vez porque en realidad, como lo decía el otro día, tienen miedo y por lo tanto descreen de que puedan organizar algo enfrente nuestro, porque además esto que está ahora, esto que describía recién muy bien Leo, este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Telefónica con Macri, perdón, Telecom con Macri, Telefónica ahora. Me gustaría verlo al presidente que se hace tanto el machito mexicano con los del Garrahan, con los discapacitados, a ver qué hacen ahora que la justicia en lo civil y comercial de Clarín le decretó y le aprobó la adquisición de Telefónica, a ver si realmente pueden desarmar y desarticular eso como una prueba de que realmente... No, ¿no es cierto? No, seguramente que no parece. Así que en realidad estamos frente a una decisión en donde el Poder Judicial o el Partido Judicial, en este caso la Corte, a la que definí hace una semana como guardia pretoriana del poder económico, fíjense qué curioso, decreto 70 hace más de un año y sigue vigente. ¿Ustedes se imaginan un decreto 70 pero emitido por el campo nacional, popular y democrático que hubiera tocado intereses de la economía concentrada, hubiera durado más de un año, no le daba más de 15 o 20 días, en lo que fue ese decreto 70, una verdadera reforma constitucional encubierta. Y así podemos seguir enumerando como cuando nos declararon en menos de un mes inconstitucional la reforma o democratización de la justicia que habíamos iniciado nosotros. Por eso creo que es muy importante esto que estamos haciendo hoy acá, que es por primera vez, una cosa que habíamos decidido mucho antes de que esto se supiera, el reconocimiento de nuestra historia. Nadie puede avanzar si no se sabe de dónde viene. Si no sabes de dónde venís, difícilmente puedas llegar a buen puerto. Difícilmente puedas llegar a buen puerto. Por eso es muy importante organizarse, por eso es muy importante, y lo vuelvo a recalcar una y otra vez, no vernos como militantes electorales, sino como militantes políticos, que tenemos que organizar a la sociedad en todos sus sectores y sus áreas para articular y fundamentalmente difundir las ideas, lo que pasa, ayudar a interpretar y a decodificar. La gente tiene muchos problemas y además los sectores más jóvenes, más nuevos, desconocen parte de la historia. Creo que son actos como estos los que contribuyen a atar los hilos de la historia, porque en definitiva siempre intentan presentarnos la historia como hechos que no tienen que ver el uno con el otro, como que no hubiera una articulación entre los hechos. Y me parece que esta es una forma de ponernos en un lugar de no interpretar adecuadamente y de codificar lo que estamos viviendo. Por eso creo que no es casualidad el hecho de estar acá. Y estoy acá, como vos dijiste, sí, claro. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa
que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan al Uruguay 3 años, vuelven a los 3 años, no solo los excarcelan, sino que además los sobresean. Nosotros no, estamos acá, los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, les guste a quien les guste. Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto. Miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Así que quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa responsabilidad. Organizar y permitir, como lo hicimos, que en el 2015, cuando en aquella plaza los compañeros nos decían vamos a volver, y muchos no creían, nosotros creíamos, muchos no creían, pudimos darnos una estrategia de construcción. Esto también requiere, ojo, desprendimiento personales, porque la unidad, siempre y cuando el primero sea yo, así no se construye la unidad. La unidad se construye, no importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria, como lo hicimos en el 19. Y como a pesar de las dificultades tremendas, estuvimos a punto de lograrlo también en el 23, apenas a 2 puntos y algo de poder ganar después de las dificultades que ya todos conocemos y sabemos, y también de las defecciones, porque también las hubo. Y a las defecciones hay que llamar, una cosa son los errores y otra cosa son las defecciones. A las cosas siempre hay que llamarlas por su nombre, sin que nadie se ofenda, porque si no confundimos y finalmente nadie termina entendiendo nada. Así que en nombre de esas construcciones, de esa Argentina que pudimos construir con Néstor, con apenas el 22% de los votos, como decía yo, más desocupados que votos, en nombre de esa historia y de todas las demás, la del papá del compañero, la de los anteriores, de los radicales revolucionarios, que también los hubo, y seguramente debe haber muchos radicales que también hoy estén de acuerdo con que esto, así como está, no va más, es muy antidemocrático, Apuesto a que los hay, apuesto a que los hay. Construir realmente una organización popular y democrática que permita... ¿Quién se está riendo de qué? Ah, mirá, está Leopoldo Moró y Sergio Palazzo, claro que sí. ¿Ves? Son radicales. Un aplauso para los compañeros. Agradecerles a todos y a todas la presencia acá en el partido,
la verdad que se armó un acto que, por eso te digo lo de la casualidad, ¿viste? Siempre el de arriba decide y sí, mirá, sí, por eso estoy sentada acá. Porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Y vos sabés que hoy miraba el diario Clarín en la tapa que decía un sicario intentó matar a Uribe. Y me fui a la tapa del Clarín del 2 de septiembre. Del 2 de septiembre. Un brasilero, dice, atacó, gatilló en la... un brasilero gatilló, como que pasaba por ahí un brasilero y gatilló en la cara de Cristina. Bueno, sin olvidar, por supuesto, aquella maravillosa frase de la bala que no salió, pero la sentencia que sí saldrá. Claro, los mentores de esta sentencia son esos. Lo publicaron ellos, lo dijeron ellos en letra de molde. No es un invento mío ni una visión conspiranoide de la historia. Es simplemente que leo y tengo comprensión de texto para que nadie se haga el idiota. Con leer y comprensión de texto en la Argentina no saben el tiempo que uno ahorra en dejar de decir estupideces. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas la presencia acá. Y que no sea una presencia únicamente frente a un hecho, sino que sea una presencia que no esté solamente en lugares cerrados, en todos. Hay mucho conflicto en la sociedad, hay mucha demanda, hay mucha necesidad. Estemos junto a la gente que tiene necesidades, demandas, estemos junto a ellos para ayudarlos, para tener empatía, para organizarlos, para profundizar precisamente en esa articulación. Es lo que siempre hemos hecho y lo que mejor también sabemos hacer. Ser empáticos y que nos importen los demás. Por favor, es necesario en una Argentina a la que la quieren someter a una cuestión de crueldad y de falta de empatía impropia de la gente de bien, decente. Yo digo de los cristianos y de los humanos, fundamentalmente. Muchas gracias a todos y a todas. Esa fue la palabra, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Así, de esta manera, damos por finalizado este acto. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias y muy buenas tardes. Autoridades, familiares, amigos a permanecer en la sala, a las autoridades que permanezcan en la sala en sus respectivas ubicaciones, al igual que familiares también, amigos, a cada uno de ellos que permanezcan.
Hola, ¿me escuchan? Los de allá atrás no escuchan, me parece. Hola. ¡Ey! Hola. Ahora sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Otra vez en la calle, siempre los peronistas en la calle. Qué costumbre, che. En fin. Bueno, hoy recordando, la verdad que una emoción muy fuerte. Recién estuvimos con los hijos, los nietos. Estuve recién abrazando a la nieta y al bisnieto del general Juan José Valle, fusilado en 1956. El próximo jueves va a ser 69 años que fusilaron a un militar argentino por ser peronista. Antes habían fusilado a dirigentes y militantes políticos en los basurales de José León Suárez, que son los que estábamos recordando. ¿Y escuchan? Bien, bien. Escuchen y cuenten también, para que no vengan a decirle ahora, ay, desde que llegaron los kirchneristas hay una grieta en el país. Aflojen, muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Es hora tal vez, de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina, porque hubo una Argentina industrial, hubo una Argentina de trabajadores, hubo una Argentina de la que yo soy hija, de un colectivero y llegó a presidenta de la Nación. Esa Argentina fue la Argentina en que se podía soñar con el futuro, se podía soñar que tu hijo fuera a la universidad y pudiera construirse un porvenir y progresar. Es necesario volver a discutir entre todos los argentinos en serio a dónde vamos. Ningún argentino puede decirme, mirándome a los ojos y sin bajar la vista, que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más y más y más, sin que los argentinos veamos un solo peso. Nos dicen que hay superávit fiscal. Pelota el superávit fiscal. ¿De dónde? No se reparan las rutas, se desfinancian los hospitales, se anulan programas científicos, se cierra o quieren cerrar el CONICET, no se construyen más viviendas, no hay rutas nuevas, ni reparadas las rotas. No se financia la educación porque se han acabado todos los programas de financiamiento universitario y educativo. Claro, ¿cómo no va a tener plata? Sí, claro. Si vos no pagás la luz, si no pagás el gas, si no le pagas a tu empleada, si no pagás al jardinero, seguramente vas a tener superávit fiscal. Y del superávit financiero, mejor ni hablemos.
Los argentinos tienen que saber que le están mintiendo. Todo el endeudamiento, todos los intereses del endeudamiento se multiplican todos los días y no los pagan, los mandan de vuelta a capital. Nadie sabe cómo van a pagar el año que viene todo lo que se debe. Todos saben, empresarios y medios de comunicación, que este modelo es inviable. Ya lo intentaron en los años 70 con el golpe de Estado. Y en ese momento eliminaron partidos políticos, sindicatos, 30.000 desaparecidos, o el número que quieran ponerle. Otra cosa que me revienta, cuando discuten esas cosas, no, que son 30.000, que son 8.000, que son 9.000, que son... A ver, bueno, dale, son 9.000, bueno, ¿dónde están los 9.000 entonces? A ver, dale, decímelo, dale, dale. Manga de descerebrados y descerebradas. Creo y miren, creen que van a solucionar esto metiéndome presa. Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Conmigo han buscado conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política argentina. Había que poner la cabeza de Cristina en la pica para saber cómo le va a los gobiernos que deciden pagarle al fondo, a los gobiernos que deciden terminar con el negociado de las AFJP, que se llevaron en comisiones más de 12.000 millones de dólares, mientras pagaban salarios de miseria. Y lo que es peor, compañeros, compatriotas, los argentinos no saben que cuando decidimos recuperar las AFJP, el 60% de las jubilaciones las pagaba el propio Estado en un negociado infame. Quieren poner en la pica la cabeza de los que recuperamos YPF y Vaca Muerta, a la que hoy le dicen que los va a salvar. Miren, el país no se salva con una economía meramente extractivista. El país no se salva con la minería sin valor agregado,
con el gas sin valor agregado, con el petróleo sin valor agregado. Eso sirve solamente para pequeños enclaves regionales, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con la Argentina industrial del Gran Buenos Aires, donde reside más del 50% de la industria manufacturera argentina? ¿Qué van a hacer con el Gran Rosario, donde la alternativa para muchos pibes sigue siendo ser soldaditos del narco? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el Gran Resistencia, donde no hay minería, donde no hay petróleo, donde no hay gas en estos lugares? Es necesario en serio sentarse a pensar que tenemos los argentinos que discutir y superar fundamentalmente prejuicios y falsas antinomias, porque lo peor de todo es que son falsas antinomias. Y entonces veíamos cómo en barrios populares, en las elecciones del 23, ganaba este experimento que hoy gobierna la Argentina, pero vimos en las últimas elecciones que esos barrios que había ganado los perdió. Sin embargo, también vimos que allí, en esos barrios populares, la inasistencia al momento de la votación también crecía y era más grande. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que interpelarnos como militantes nacionales y populares. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que no estamos logrando interpretar y decodificar eso que está pasando en la base. Y esto requiere una discusión profunda. Y lo único que escucho últimamente es saber qué lugar me toca en la lista. Déjense de joder de una buena vez por todas. Déjense de joder de una vez por todas. Si todos o casi todos y todas han llegado en un proyecto político que nació y se parió allá por el 2003. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Fue el hijo de la explosión de la convertibilidad. El peronismo debe estar atento, escuchar lo que está pasando, porque esto finalmente va a terminar también en una gran crisis. No hay posibilidades de final feliz para esto. Y entonces esto nos exige prepararnos para ser quienes organicemos y ser alternativa. Pero si no lo hacemos, si no lo sabemos hacer por mezquindades, por mediocridades o estupideces, igualmente la historia no se detiene. Los ríos no se detienen. Cuando no pueden ir por un lado, van por el otro. Pero finalmente los ríos avanzan. La historia lo demuestra. No es que esté diciendo ni descubriendo el agujero al mate. Estoy simplemente describiendo, porque, como digo siempre, cumplir años tiene una ventaja, ¿viste? Cumplir años tiene la ventaja de haber visto casi todo, de haber visto cómo la clase media se embelesaba durante la dictadura, miraba para otro lado y decía, bueno, si se lo llevan por algo será, y con el dólar barato y la plata dulce aguantaron 5 años hasta que se disparó la inflación, vino Malvinas y se terminó todo. Pasó lo mismo en los 90 con el dólar barato. Finalmente después explotó la desocupación y fíjense qué curioso, la inflación era 0 y la desocupación era casi del 20%. Estas son las cosas que hemos vivido. Y como ya lo hemos visto, sabemos que estas mismas... ¿Por qué razón las mismas políticas iban a tener un resultado diferente? Tal vez
todo esto pivotee sobre un clima de época y sobre una forma de incapacidad por parte de nosotros mismos de poder explicar y de codificar. Creo también, y esto es una teoría y que nadie se enoje, creo que también esto que estamos viviendo los argentinos es una crisis, el resultado de una crisis educativa. Esto a nosotros no lo hubieran podido meter gato por liebre cuando la escuela argentina, cuando la universidad argentina formaba ciudadanos y ciudadanas. Hoy, en un sistema ya obsoleto, creo que debemos replantearnos también nuestra forma de enseñar, de educar, de comunicar. Estamos en una situación que nos exige poner el esfuerzo en todo esto, pero estoy segura porque lo que no se aprende en la escuela finalmente te lo enseña en la calle y la letra con sangre entra, dicen, y no es que esté diciendo, no es que esté anunciando ni violencia ni nada, simplemente cuando los hechos suceden, cuando la plata sigue sin alcanzar, cuando los remedios siguen aumentando, cuando no tenés trabajo o no te aumentan el salario porque han levantado el cepo a los dólares de las personas físicas, pero le han puesto un gran cepo al salario. Estos inventaron el cepo al salario y todo el mundo se queda calladito porque, claro, tal vez le conviene al gran capital el cepo al salario. Pero llega un momento que también ese gran capital termina sin respuestas para la etapa, porque no alcanza para los 47 millones de argentinos o para los 50 millones de argentinos. Por eso, bueno, no me quiero extender más, porque si no ya veo que terminamos. No empiecen con que... Necesitamos, en serio, mucha militancia, mucho trabajo, mucha organización y mucha solidaridad. Nadie va a creernos que somos solidarios con ellos si nos ven despedazarnos entre nosotros. Nadie va a creer que somos solidarios con el resto de los ciudadanos si vemos cómo el otro le da un palo a su compañero por la cabeza. Así que el ejemplo bien entendido empieza por casa. Así que acá, en la puerta del Partido Justicialista, como una militante peronista, les digo, volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grandes y nos permitió construir grandes victorias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Los quiero mucho. Muchas gracias.